Vamos a hablar de medicamentos cardiovasculares. Los medicamentos cardiovasculares se dividen en grandes grupos. Estos grupos son antiagregantes plaquetarios, betabloqueantes, inhibidores de la angina convertidora, los ARA2, los hipolipemiantes, los diuréticos, los calcio antagonistas y también los anticoagulantes. Eh, Ahora vamos a hablar de cada uno de estos grupos. Los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, que es el prototipo de ellos, son fármacos que hacen que la sangre no coagule en el lugar donde se produce el tampón de arteriosclerosis, ¿sí? Donde se produce este pequeño coágulo, la aspirina evita que se adhiera en el lugar, depositándose ese coagulito en una parte alterada de la arteria. La placa de ateroma o de colesterol, que es la que hace que se forme alrededor de ella el coágulo, es más o menos una plaquita o un espacio que se llena de una sustancia que es el colesterol, similar a las gotas de aceite que quedan en una freidora, en una sartén o que se derramaron en la cocina. Vieron que tiene una consistencia espesa, densa y bastante compacta, y es eso lo que hace que se forme alrededor de ella un coágulo. El coágulo, una vez que se formó, deja sin oxígeno una zona del área circundante o sea, no permite que se irrigue, que no llegue oxígeno a esa parte del tejido, y esa parte del tejido es la que se produce en una lesión. Esa lesión se denomina infarto. El prototipo es la aspirina todos la conocemos como ácido acetil salicílico, un fármaco que se extrae de la corteza de los sauces, y hace muchísimos años también los pueblos originarios la estaban utilizando. Me llaman en el teléfono. Chon, chon. Bien, vamos con medicamentos cardiovasculares. Los medicamentos cardiovasculares son medicamentos que actúan sobre el músculo cardíaco, sobre el corazón. Estos se dividen en grandes grupos como antiagregantes plaquetarios, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora, ARA2, hipolipemiantes, diuréticos, calcio antagonistas y anticoagulantes. Nosotros vamos a comenzar a hablar de los antiagregantes plaquetarios. El más conocido es la aspirina. La aspirina es un fármaco que tiene más de 100 años de utilización. Todos lo conocemos con el nombre de ácido acetil salicílico, y su acción es la de evitar que se pongan en contacto una fibrina con la otra y formen el coágulo. Ese mecanismo se llama antiagregación. Entonces, si nosotros evitamos que ese coagulito se deposite en la zona de la arteria que está obstruida o que está alterada la pared porque se ha formado una placa de colesterol o un ateroma, es ahí donde va a estar el efecto de la antiagregación. Para que entiendan, esta plaquita que se forma en la pared de la arteria es más o menos como una grasa que queda, o el aceite que queda en una sartén, que queda en una freidora, o que se derrama sobre la cocina y que permanece mucho tiempo y que tiene una densidad, una consistencia pegajosa mucho más compacta que el aceite común. Bueno, eso en una pared arterial hace que no pase la sangre, que no circule correctamente y que no lleve el oxígeno necesario para que los tejidos que están circundantes se oxigenen. Cuando se produce esa obstrucción con el coágulo ahí, se denomina infarto. Se produce una lesión, falta de oxigenación, y después aparece el infarto. Bien. Existen varios grupos de antiagregantes. Específicamente se van a ir determinando cada uno el lugar a donde va a estar cada uno de ellos, teniendo su efecto. Pero el más conocido, les decía recién, es la aspirina, generalmente para utilizarlo solamente para enfermedades coronarias y cardíacas. Pero también hay otro como el clopidogrel, que se usa solamente para enfermedades coronarias. El trifusal, que se utiliza para otras alteraciones, la ticlopidina generalmente para las que son de tipo cerebral, y el dipiramidol. Recientemente se han desarrollado otros antiagregantes más potentes, pero que generalmente se utilizan en las unidades de cuidados intensivos, como las unidades coronarias, en el momento de hacer unidades coronarias o unidades de cuidados intensivos, como decía recién, para disminuir el uso para que se utilice adecuadamente el momento en que esta lesión comienza a ser efectiva, ¿sí? Comienza a tener el efecto indeseado y la secuela posterior.
Aquí podemos ver una arteria sin tratamiento antiagregante, el coágulo se va formando, entonces va llegando hacia el lugar donde está ahí en color celeste, acá en este color va a estar la placa de ateroma la placa de colesterol, y la sangre se va a ir a pegar en ese lugar y va a dejar sin circulación toda esta rama. Paso a los beta bloqueantes. Estos fármacos se pueden utilizar tanto para disminuir la frecuencia cardíaca como para bajar un poco la tensión arterial. No son los de mayor utilización en el uso de la disminución de la tensión arterial. Se produce el efecto lo producen porque bloquean los receptores beta-adrenérgicos que tiene el corazón, y por eso en algunas personas que tienen algunas patologías como puede ser el asma no se deben utilizar, porque ellos tienen la necesidad de tener una recepción beta-adrenérgica para que se mantenga el sistema respiratorio con una función específica y no haya disminución de la necesidad de oxígeno a nivel central. Cuando disminuye esto, también altera las funciones respiratorias de las personas. Bien, los bloqueantes entonces se utilizan para disminuir la contractilidad cardíaca, para que baje la contractilidad cardíaca, y ahí es cuando baja la tensión arterial y como consecuencia disminuyen también la necesidad de oxígeno y los nutrientes del corazón, aliviando lo que se llama o denomina angina de pecho, dolor en el pecho. Sirve para bajar un poco la revolución cardíaca, para bajar un poco la excitabilidad cardíaca y bajar la frecuencia cardíaca. Acá hay un corazón que tiene un tratamiento y otro que no tiene tratamiento. Este es con tratamiento y este es sin tratamiento. Se puede llegar a tener una frecuencia cardíaca de 55 y disminuir a veces considerablemente hasta 40 mililitros de mercurio en la tensión arterial, en los registros de tensión arterial. Los beta-bloqueantes pueden utilizarse o están indicados generalmente cuando las personas presentan anginas de pecho, pero también cuando hay aumento de la tensión arterial y cuando aparecen problemas de insuficiencia cardíaca que presentan arritmias. En estos casos se han demostrado disminuir la morbimortalidad de forma clara y precisa. ¿Existe alguna contraindicación para tomar beta bloqueantes? Sí, existen contraindicaciones. No los pueden tomar los asmáticos, como la adelanté recién, no están indicados para personas que tienen bloqueos cardíacos porque disminuirían más la frecuencia cardíaca, pero sí a veces las personas que tienen un marcapasos lo pueden tomar, pero si no, está corregido con un marcapasos. Un marcapasos es un mecanismo externo mecánico que tienen las personas para que a través de un impulso eléctrico mantenga la frecuencia vital en el corazón. Pacientes con riesgo deficitario en las extremidades inferiores, como algunas patologías particulares, como pueden llegar a ser el síndrome de Raynaud, que ponen los dedos blancos, ¿sí? O la mano de bruja. Pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. En el caso de esta insuficiencia cardíaca es cuando hay, para que más o menos conozcamos o tengamos presente, cuando decimos que los pulmones se llenaron de agua, ¿sí? Pero en realidad no se llenaron de agua, sino se llenaron de sangre. Y cuando tienen alguna hipersensibilidad o alérgica de algún preparado. ¿Todos los beta bloqueantes son iguales? No, hay bastantes familias, ¿sí? Pero los más comunes son el propanolol y el atenolol. Cualquiera de estos dos son los más utilizados y de los que nosotros no tenemos que recordar algunas cosas. Después si vienen medicamentos que disminuyen la tensión arterial. Son fármacos que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Angiotensina es la enzima que hace que el corazón se ponga tenso y pueda contraerse con fuerza, y esa contractilidad le dé función a que pueda expulsar toda la sangre. Recuerden que el corazón es una bomba aspirante e impelente. Entonces, al hacer que el corazón se contraiga y sea más constricto, o sea, se achique mucho más, eleva la tensión arterial de forma marcada. Entonces, el efecto del inhibidor de la enzima convertidora va a hacer que disminuya la tensión arterial, que el aumento de la fuerza, porque tiene que hacer el músculo y al hacer tanta fuerza se hipertrofia,
va a hacer que sufra menos y que tenga un mejor funcionamiento cardíaco. ¿Todos los inhibidores de la enzima convertidora son iguales? No. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Son casi todos parecidos, pero sin embargo hay algunos que tienen una formulación algo diferente. Ustedes lo pueden leer más específicamente, pero de la familia de los priles, el enalapril, el captopril, ramipril y el quinapril, son todos similares, pero después aparecen otros que son un poco más complejos y que son mucho más efectivos. Aquí hay un cuadrito que nos muestra cómo sería uno que tiene la posibilidad de tener la frecuencia cardíaca aumentada y otro que no. Nosotros estamos acá mostrando esto y yo estoy explicando algunas cosas que ustedes generalmente porque las he visto, las he vivido y porque me han quedado, pero lo van a leer en cualquier bibliografía y la van a poder comprender. También voy a subir este videito y además un Power Sí mi voz porque a algunas personas sé que también les molestan las explicaciones, así que lo pueden ver a las dos cosas. Otra cosa que vamos a ver son los agonistas receptores de la angiotensina 2 o también llamados ARA2. Estos son fármacos que bloquean el nivel celular del corazón, las arterias, del corazón y de las arterias y que impiden que se reciba la angiotensina. Esta angiotensina es un potente vasoconstrictor y que además aumenta la tensión arterial. No son comunes de utilizar, generalmente se utilizan con mayor frecuencia en grupos de mujeres. ¿Por qué? Porque el corazón tiene posibilidades de tener menor, a no ser que sean atletas o sean personas que han tenido actividad cardíaca de cardio en actividades físicas, ¿no? O trabajos de fuerza, generalmente son propensas a tener una utilización de los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Después vamos a los hipolipemiantes. Esto es un gran problema para el siglo XXI. ¿Por qué? Porque cada vez las personas aumentan más su colesterol. Entonces, es uno de los fármacos con más utilización. Son fármacos que disminuyen el colesterol en la sangre o el nivel de colesterol y hay dos grupos. Uno son las estatinas, que son en el momento los hipolipemiantes más importantes que han demostrado tener mucha y buena efectividad, pero siempre nosotros hablamos de esto como en conjunto con modificación de hábitos, modificación de dietas y tal vez acompañados con actividades que rompan con el esquema que nosotros estábamos haciendo. Si somos sedentarios, tenemos que comenzar a tener actividades para que se normalice también la síntesis de colesterol en nuestra sangre, y si no, para que hagamos algunos otros cambios, como por ejemplo dejar de comer ciertos alimentos, comenzar a comer otros que ayudan a que las enzimas que tienen estos alimentos puedan hacer efectivo el mecanismo del hipolipemiante. Bueno, las arterias con placas de ateroma y cómo se van a ir formando la oxidación, cómo va a ir formando las demás plaquitas para que se adhieran o no se adhieran. Hablábamos nosotros muchísimas veces de colesterol bueno y colesterol malo y la unión de estos dos colesteroles cuando se comienza a tratar con fármacos. Diuréticos. Los diuréticos más comunes que vamos a ver son los que tienen que ver con el lugar donde tienen algún efecto. Hay algunos diuréticos que son todos van a hacer que se aumente el líquido que va a pasar en el riñón para que éste se pueda ir filtrando de mayor manera. Como resultado se va a tener una cantidad suficiente de orina, pero no todos los casos van a estar esperándose que se produzca una mayor cantidad de orina, sino que lo que se está filtrando sea de mejor o de una calidad superior a la que se estaba haciendo. El más conocido es la furosemida, pero también tenemos otros como la hidroclorotiazida, la espironolactona y otras que son varias asociaciones de diuréticos. Generalmente los diuréticos van a ir a trabajar en el riñón, específicamente en un espacio que está muy cercano al túbulo renal, a el lugar específico donde se van a ir filtrando la orina y a través de ese lugar va a poder ser expulsada. Nosotros
En la utilización de diuréticos también tenemos como algunas consideraciones. Las personas que reciben diuréticos tienen que controlar que no se pierda mucho potasio. Por eso hay algunos específicos que hacen que no sean, que sean ahorrados